Buenos días, chicos. Vamos a continuar viendo el tema de virreinato administrativo y económico. Las instrucciones son las de siempre. Recuerden por favor que deben de copiar el apunte tal cual yo se los pongo en la presentación, el cual es obligatorio. Si ven alguna inconsistencia, que no se logre ver bien el apunte o cualquier cosa, recuerden decírmelo por medio de los grupos de WhatsApp para que yo pueda encontrar una solución. Deben de subir sus fotos claras en sentido vertical a Google Classroom con todo lo que se les pidió, y recuerden que la fecha límite para entregar esta tarea es el 18 de mayo del 2021 a las 11:59 de la noche. El aprendizaje esperado es el mismo de la semana pasada, el cual les recuerdo que identifica la manera en que el Virreinato de la Nueva España se organizó en los ámbitos administrativos y económicos. En esta sesión nos vamos a enfocar un poquito más a lo que fue la economía o la administración de la Nueva España, y vamos a ver a lo largo de 300 años cómo se organizó, porque no podemos pensar que en 300 años todo fue estático, ¿no? Sino que tal cual empezó, tal cual termina. No podemos pensarlo de esa manera. Acuérdense que 300 años lo podríamos considerar como un periodo de mediana o larga duración, por lo que pues obviamente tuvo que haber bastantes cambios. Les recuerdo una vez más que la temporalidad más frecuente que ustedes van a encontrar acerca de la Nueva España va a ser de 1521, cuando cae la Ciudad de México Tenochtitlan, hasta 1821, que es cuando se logra consumar la independencia. La primera forma en que vamos a encontrar que los conquistadores van a empezar a administrar este nuevo territorio es por medio de la encomienda. Cuando ustedes estuvieron en sexto de primaria, vieron una forma en la Edad Media que era por medio de los feudos. Recuerdan que el señor feudal era dueño de ciertas tierras, las cuales se las prestaba a los siervos para que los siervos las pudieran trabajar, y de esa manera tanto el señor feudal tenía los productos que los siervos trabajaban de la tierra, como los siervos tenían un lugar donde vivir, que trabajar y cómo poder sostenerse. La encomienda va a ser una situación más o menos parecida, porque acuérdense que España viene saliendo de la Edad Media, entonces todavía se tiene como esta forma de organización muy arraigada, ¿no? La encomienda fue la primera forma en que se va a empezar a administrar este territorio, pero no implicaba la posesión de la tierra. La encomienda era como una especie de préstamo. Los conquistadores tenían muy claro que la tierra le pertenecía total y completamente al rey. Sin embargo, encomendar es como encargar, ¿sale? Esta encomienda, supuestamente el rey les encarga su tierra a los conquistadores, y los conquistadores la fraccionan, y de esa manera pueden hacer uso de esa tierra y tener los beneficios que ésta les va a dar. Esta encomienda pues venía acompañada de indios, ¿no? Los indios que anteriormente habitaban esa tierra van a pasar a manos de los españoles, que van a ser en este caso los conquistadores, y van a cobrarles un tributo. Los indígenas van a poder trabajar la tierra, sin embargo, los encomenderos van a tener que cobrarles como una especie de impuesto, el cual va a ser el tributo de la tierra trabajada, pero estos, a su vez, los conquistadores, le van a tener que entregar cierto porcentaje a la corona, ¿no? Entonces era como los indígenas van a trabajar para los conquistadores, pero los conquistadores a su vez tienen que entregarle una parte al rey, porque recuerden que son las tierras del rey, simplemente están en préstamo. Sin embargo, los encomenderos van a tener la obligación de evangelizar y administrar a los indígenas que se les van a dar. Acuérdense que los indígenas van a ser tomados como menores de edad, pero en estos momentos de la encomienda va a haber una situación muy importante en la cual pues se va a hacer como toda una discusión filosófica si en realidad los indígenas van a ser personas o animales, es decir, si tienen alma o no la tienen. Entonces, mientras está toda esta cuestión de la discusión, los encomenderos los trataban muy mal, los trataban prácticamente como animales de carga, ¿no? Entonces eran sus esclavos, y llegó a haber muchísimos abusos contra los indígenas. Al rey, que en esos momentos estaba en España, que era Carlos I,
pues no le agrada mucho esta idea de la encomienda, porque Hernán Cortés en realidad nunca le pide permiso para repartir la tierra, sino que simplemente le avisa. ¿Por qué hace esto Hernán Cortés? Hernán Cortés tenía que tener contentos a estas personas que le ayudaron a hacer la conquista, y la única manera en que los iba a poder tener contentos era repartiéndoles tierras y con ellos indios para que las pudieran trabajar. Sin embargo, Cortés no podía esperar tanto tiempo a que el rey le diera permiso. Tengan en cuenta que los viajes a España normalmente duraban de 2 a 3 meses. Entonces imagínense 3 meses de ida, 3 meses de regreso para encontrar una respuesta, y si bien le iba que le respondieran rápido, pues a lo mejor se tardaban 6 meses, ¿no? Y en esos 6 meses, pues los soldados se le podían sublevar a Hernán Cortés y hacerle como una especie de tomarlo como una traición, ¿no? Entonces, Hernán Cortés no se espera a que el rey le conteste y le va a decir nada más, ¿no? ¿Saben qué? Me ayudaron a hacer la conquista, entonces por eso les voy a entregar esta tierra. Al rey como que no le hizo mucha gracia, y muchísimo menos el hecho de que se maltratara a los indígenas. Por eso estas encomiendas nada más van a durar aproximadamente de 2 a 3 generaciones y no van a pasar más allá del siglo XVI. Es decir, cuando entra en el siglo XVII, estas encomiendas o esta institución de la encomienda se va a acabar. Posteriormente a la encomienda vamos a encontrar lo que es el repartimiento. Este repartimiento va a sustituir a lo que era la encomienda anteriormente, y es simplemente la asignación de indígenas para que trabajen la tierra. Sin embargo, estos indígenas no eran tratados como esclavos porque se les daba una especie de remuneración, es decir, se les pagaba. Sin embargo, también estos indígenas deberían de trabajar obligatoriamente 8 días al mes para los españoles. ¿A qué se refiere esto? Que mientras ellos podían estar como en sus pueblos y dedicarse a otra cosa, no sé, a la ganadería, a la agricultura o al comercio, ¿no? Que también podían dedicarse los indígenas a comerciar ciertos productos. Sin embargo, 8 días del mes tenían que trabajar en las haciendas para los españoles lo que ellos necesitaran, ya fuera a sembrar, ya fuera a cosechar, ya fuera a limpiar, lo que fuera, ¿no? Entonces esos indígenas estaban obligados a que 8 días al mes tenían que regresar a las haciendas para poder trabajar. Sin embargo, se intentó abolir, pero no va a poder serlo hasta el siglo XIX, en cuanto los indígenas ya podían ser un poquito más libres. También vamos a encontrar lo que son las haciendas, que es el aprovechamiento de la tierra. Sin embargo, va a haber una disminución de la población indígena. Esta disminución de la población indígena justamente lo van a aprovechar los españoles, porque muchas tierras quedan desocupadas, y es ahí cuando los españoles se van a adueñar de esas tierras para poder construir estas grandes haciendas. Las haciendas se podían dedicar a varias cosas, pero principalmente se dedicaban a la agricultura. Eso no quiere decir que no hayan tenido como cabezas de ganado, caballos, otro tipo de ganado que estuviera dentro de las haciendas, pero principalmente se dedicaban a las cuestiones de la agricultura. Digamos que el ganado era como una especie de complementar todas aquellas actividades agrícolas que se realizaban, ¿sale? Entonces, sí ténganlo muy en cuenta. No quiere decir que no hayan tenido animales, sí existían estos animales dentro de las haciendas, pero su actividad principal era justamente la agricultura. Estas haciendas se van a establecer alrededor de las ciudades mineras. Las ciudades mineras no van a poder subsistir sin las haciendas. ¿Por qué? Porque las haciendas van a dar todos aquellos recursos que las ciudades necesitan para sobrevivir, ¿no? Desde la cuestión de la agricultura con el grano, ¿no? Sino también van a poder encontrar ciertos alimentos, ciertos materiales, porque también pues la hacienda va a tener como bastantes materiales para poder trabajar, y de esa manera es como las ciudades mineras van a poder subsistir. Entonces sí ténganlo muy en cuenta, que las ciudades mineras y las haciendas van a ir mucho de la mano. Otra cuestión u otra forma de económica que vamos a poder encontrar en la Nueva España van a ser las estancias. Las estancias sí se dedicaban directamente a la crianza de ganado, y el ganado podía ser ovino, caprino o equino.
También estas estancias van a ser muy importantes para las ciudades mineras porque estos van a proveer grasa para estas ciudades y también pieles. Y van a decir, bueno, ¿y las pieles para qué? Podía ser tanto para cuestiones de ropaje como para cuestiones de hacer costales. Con la piel del ganado podían hacer varios costales que eran como muy útiles para las ciudades mineras porque ahí podían cargar materiales y también los costales o estas bolsas de cuero eran muy utilizadas para acarrear el agua y mantenerlas frescas. Entonces por eso va a ser muy importante las estancias para las ciudades mineras. Ahora, otra forma de subsistencia económica que nosotros vamos a encontrar van a ser los ranchos. Estos ranchos eran campesinos que eran dueños de una muy pequeña parcela de tierra. Digamos que las haciendas y las estancias tenían extensiones grandísimas de tierra, ¿no? O sea, nosotros lo que normalmente ahorita vemos de una hacienda es prácticamente el casco, lo que se diría pues como la parte de la casa de las haciendas, ¿no? Pero en realidad los terrenos de las haciendas eran inmensos, pero los ranchos digamos que eran lugares de poquitas hectáreas en donde vivían campesinos, pero estos campesinos no debían de pagar tributo, es decir, se dedicaban a la subsistencia por ellos mismos. Dentro de estas rancherías ellos tenían que sembrar, que tener animales para que esto fuera autoconsumo y de ahí poder subsistir, ¿sale? Entonces no se dedicaban como tanto a vender porque tal vez sí lo podían hacer, pero las haciendas y las estancias pues obviamente tenían muchísimo más producto con el cual comerciar. Lo que ellos tenían era prácticamente para autoconsumo. Sin embargo, no van a contar con protección. Las personas que trabajaban tanto en haciendas como en estancias, pues eran protegidas por sus patrones, pero ellos al deslindarse de todo eso y tener como su propia tierra, aunque sea poquita, pero es tierra propia, no van a contar con esta protección y van a satisfacer únicamente sus necesidades básicas. Como les vuelvo a comentar, era una cuestión de autoconsumo. Otra cosa que va a ser muy importante, una actividad que va a ser económica, que va a ser bastante importante para la Nueva España, va a ser la minería. En esa época estamos hablando que existía un sistema económico el cual era basado en la cantidad de metales preciosos que podías tener. Este sistema se llamaba mercantilismo. Si tenías mucho oro, mucha plata, pues esto te hacía como un país muy rico. Y aquí en la Nueva España se encontraron que era muy rica en cuestiones de plata. Sí hubo oro, pero no lo fue tanto, pero la plata sí fue como muy importante para la Nueva España. De hecho, pues se tuvo como mucho auge en esta cuestión de la plata y para finales del virreinato pues trataron de que otra vez este auge renaciera. Por eso hicieron la Real Academia de Minas, que justamente formaba ingenieros que se dedicaran a esta cuestión de la extracción, el estudio y demás de la plata. Entonces, por eso fue como bastante importante. Sin embargo, estudios que se han hecho han logrado como resultado que la agricultura y el comercio fue todavía más importante que la misma minería. Sin embargo, se le va a dar como mucha atención a la minería por esta cuestión del mercantilismo que yo les comentaba, que entre más metales preciosos tuvieras, se pensaba que eras más rico. Pero la agricultura y el comercio fueron dos de las actividades más importantes y aún les digo, fueron más redituables que hasta en la misma minería. Los principales lugares en donde se llevó a cabo esta actividad económica van a ser lo que hoy conocemos como los estados de Hidalgo, Sonora, Zacatecas y Guanajuato. Sin embargo, se van a dar cuenta que muy al norte también es muy fructífera esta cuestión de la minería y se van a dedicar a colonizar el norte y se va a hacer una estrecha relación con las haciendas por aquello que yo les comentaba de que las haciendas proveían a las ciudades mineras de todo aquel material que ellos necesitaran.
También se tuvieron que desarrollar caminos para el comercio. Nosotros vamos a encontrar un camino que es muy importante, que es el camino de tierra adentro, que empezaba desde la Ciudad de México y llegaba hasta Santa Fe en Estados Unidos, y todo esto porque este camino iba recorriendo todas las ciudades mineras que estuvieran hacia el norte. Sin embargo, ellos necesitaban llegar a la capital porque era ahí donde se podía hacer el mayor comercio, porque desde la capital salían los cargamentos hacia Veracruz, que tomaban rumbo hacia Europa por medio del Atlántico. También, como les comento, este camino de tierra adentro, no pierdan de vista que va a conectar a todas las ciudades mineras. Por último, chicos, vamos a ver lo que son las zonas económicas. Vamos a ver cómo se dividían para que ustedes más o menos se puedan imaginar a qué se dedicaban por zonas. En la zona norte de la Nueva España vamos a encontrar estas grandes haciendas y poca población indígena. Recuerden que en el norte los indígenas eran nómadas, entonces como que les costó mucho trabajo poder pacificarlos y estos indígenas huían. Aparte, la cantidad de indígenas no se va a comparar con lo que vamos a encontrar en el centro o el sur de este territorio. En el Bajío, que sería la parte de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, vamos a encontrar una población diversa, es decir, vamos a encontrar prácticamente todas las razas, españoles, indígenas, negros, y de ahí todas las castas que se podían derivar con las diferentes combinaciones biológicas que se podían hacer. Vamos a encontrar también haciendas medianas, no van a ser tan grandes como las del norte, sin embargo va a haber presencia de haciendas, pero también va a haber muchos ranchos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hasta hace poquito, por ejemplo en Guanajuato, había muchas rancherías y justamente subsisten desde esta época que nosotros mal llamamos colonial. En el centro vamos a encontrar las principales ciudades del virreinato. Va a haber muchísima actividad comercial, por lo que yo les comentaba de que todos los cargamentos, ya fuera los que llegaban al puerto de Acapulco por medio de la nao de China, o los que llegaban de minerías desde este camino de tierra adentro, o cualquier otro producto, primero llegaba a la capital para que de ahí se pudiera ir a Veracruz y de esta manera hacer como una especie de distribución. Entonces, la parte central de la Nueva España va a ser como muy dada a la cuestión comercial y manufacturera. Por último, chicos, el sur, vamos a encontrar muchos pueblos indígenas y autosubsistencia. Nosotros ahorita tenemos en cuenta que la zona sur es una zona muy rica por la cuestión del turismo, porque ustedes saben que la zona sur, como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, pues van a ser muy ricas en cuanto a recursos naturales. Sin embargo, por la cuestión de la economía, como yo se los comentaba, que estaba basada en los metales preciosos, pues ellos no veían como mucho interés en la zona sur. Decían, pues sí, está bonita y todo lo que tú quieras, pero no me deja nada, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, la zona sur estuvo muy descuidada, bastante. Hasta nuestros días, es por eso que nosotros encontramos como mucha resistencia indígena en la zona sur. Por ejemplo, los podemos encontrar con los maestros en Oaxaca, o nos podemos encontrar con el EZLN en Chiapas, ¿no? Que son movimientos indígenas muy fuertes, pero porque durante mucho tiempo, y esto viene desde la época colonial, no se les prestó la atención debida y se les dejó a la deriva. Entonces, pues ellos tuvieron que encontrar la forma de subsistir y de pelear por sus derechos, cosa que hasta el momento lo están haciendo, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que esta cuestión del descuido a los indígenas viene desde ese momento en donde no encontraban como algo muy importante que el sur les pudiera dar, y sobre todo ellos pensaban que les daba muchos problemas por la cantidad de pueblos indígenas que había en esa zona. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro este tema, y de tener alguna duda, recuerden hacérmelo llegar por medio de los grupos de WhatsApp.
Como actividad, chicos, una vez más van a ser preguntas de análisis en donde ustedes van a tener que procesar el tema que yo les expliqué en esta sesión y poder contestar las siguientes preguntas. Solamente van a ser 2 preguntas, ¿sale? Entonces, ténganlo muy en cuenta, procesen el tema, analicen perfectamente bien lo que yo les expliqué para que puedan dar una respuesta bien fundamentada en donde ustedes puedan explicar el por qué contestan tal o cual cosa, ¿sale? La primera pregunta va a ser, si tuvieras la oportunidad de entrevistar a alguna persona involucrada en esta época, sea español o indígena, ¿qué le preguntarías? No sé, si ustedes quieren pensar en el español, bueno, ¿qué te llevó a realizar esta tal o cual actividad? ¿O qué te llevó a actuar de tal o cual manera? Con respecto a una indígena, ¿qué sentías cuando? O qué piensas acerca de, ¿no? Entonces, sí analicen muy bien lo que ustedes me vayan a responder, porque justamente de eso se trata, de encontrarle como una utilidad a todo esto que yo les estoy explicando. Y la segunda pregunta es, ¿qué valores morales y costumbres refleja la sociedad de esta época? ¿Sale? ¿Qué valores de los que ustedes han tratado en educación cívica y ética o lo que ustedes en formación cívica y ética, perdón, o que ustedes practiquen encuentran o se refleja en esta sociedad, o qué ausencia de valores, porque también es válido, ¿no? Decir, bueno, tal vez ellos no fomentaban mucho el respeto, o el respeto lo veían de otra manera, ¿no? Tal vez el respeto lo veían como a los iguales o a personas que tuvieran más rango o a la cuestión religiosa, pero si ellos les hablaban, por ejemplo, a los encomenderos de respeto hacia los indígenas, pues tal vez como que no lo procesaban muy bien, ¿no? Entonces, sí chequen bien lo de los valores morales y costumbres que reflejan la sociedad de esta época. Y en esa misma pregunta, como pregunta guía, ¿todos tenían los mismos derechos? Expliquen por qué, ¿sale? Indígenas tenían los mismos derechos que españoles, españoles tenían los mismos derechos que criollos, así nos podemos ir preguntando, ¿sale, chicos? Entonces, simplemente son preguntas de análisis para que ustedes procesen perfectamente bien el tema y yo vaya viendo cómo van comprendiendo cada uno de los temas que yo estoy tratando. Recuerden que de existir alguna duda me lo pueden hacer llegar por medio de los grupos de WhatsApp para que yo les pueda solucionar sus preguntas. Por último, chicos, pues muchísimas gracias por su atención. Recuerden que este tema lo vamos a continuar en la siguiente sesión y de haber alguna duda, no duden en mencionármelo por los grupos de WhatsApp. Bonito inicio de semana.